Bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat en este ciclo enero-mayo del 2015, en el cual estamos analizando un documento al que yo le puse por nombre Decálogo Económico para el buen comportamiento económico del gobierno, ¿sí? Con la intención de que nuestros gobernantes tengan claro lo que no deben hacer para no entorpecer y echar a perder las actividades económicas de las personas. Es un decálogo que le plantea al gobierno pues cómo debería de comportarse con relación a la actividad económica de los particulares, y el día de hoy nos toca analizar el 8º mandamiento, que dice: reconocerás como error grave la manipulación de precios, cualesquiera que estos sean, motivo por el cual te abstendrás de practicarla. Pero como ya es costumbre, y para reengancharnos en el tema, quisiera yo mencionar, aunque sea de manera muy breve, cuáles son los 7 mandamientos anteriores al 8º que vamos a analizar el día de hoy, nada más para tener esto como una perspectiva. A ver, el primer mandamiento decía, y perdón que lo diga así, pero soy yo hablándole al gobierno: reconocerás plenamente, definirás puntualmente y garantizarás jurídicamente la libertad para trabajar, emprender, ahorrar, invertir, comerciar y consumir, así como la propiedad sobre los medios de producción, el patrimonio y los ingresos. En pocas palabras, respetarás los derechos de la persona, derechos que aquí fundamentalmente se sintetizan en 2, el derecho a la libertad individual y el derecho a la propiedad privada. Segundo mandamiento: aceptarás que toda persona tiene el derecho de realizar la actividad económica que elija, tanto por el lado de la producción como del consumo, siempre y cuando al hacerlo no atente en contra de los derechos de los demás. Con pocas palabras, no limitarás, salvo cuando al no hacerlo se atente en contra de los derechos de los demás, la libertad para emprender y para consumir. Tercer mandamiento: aceptarás que toda persona tiene derecho al producto íntegro de su trabajo. Dicho de otra manera, no limitarás la propiedad sobre los ingresos, el patrimonio y los medios de producción. Al final de cuentas, todo esto se deduce a los ingresos, salvo por la parte de los mismos que necesites y obtengas por medio del cobro de impuestos, para de manera igual garantizar la seguridad e impartir justicia. Nada más quisiera subrayar o aclarar lo siguiente: cómo conciliar el que el ser humano tiene derecho al producto íntegro de su trabajo con el cobro de impuestos, que no es otra cosa más que el recaudador obligando al contribuyente a entregarle parte del producto de su trabajo. Bueno, en su momento aquí lo analizamos, y la manera de responder esta pregunta, cómo conciliar el derecho que tiene el ser humano al producto íntegro de su trabajo con el cobro de impuestos, es para evitar el problema de los gorrones, de aquellos que, si no se pagaran impuestos, pero de todas maneras necesitamos un gobierno que nos garantice nuestros derechos, si dejamos que todo eso se esté financiando voluntariamente, pues sin duda alguna surgirían los gorrones, ¿no? Y precisamente la manera de resolver ese problema de los gorrones es cobrando impuestos, para que el gobierno realice sus legítimas tareas. Cuarto mandamiento: reconocerás que, además de la libertad y la propiedad, la competencia, sobre todo entre oferentes, es condición necesaria del desarrollo económico, razón por la cual no impondrás por ningún motivo ninguna medida que la limite. Por el contrario, harás todo lo posible para promoverla, comenzando por los sectores estratégicos. Y aquí recuerdo lo que decía, por ejemplo, Ludwig Erhard, reconocido como el arquitecto del milagro económico alemán en la segunda posguerra, quien decía que si el objetivo es bienestar para todos, el camino, el medio para lograrlo es la competencia, sobre todo la competencia entre oferentes. Quinto mandamiento: aceptarás que, además de la libertad, la propiedad y la competencia, una moneda sana y fuerte que mantenga la estabilidad de precios y preserve el poder adquisitivo de los consumidores y los ahorradores, es requisito del desarrollo económico, por lo que 1, no generarás inflación, y 2, combatirás la que de manera espontánea se genere en los mercados. Aquí habría que recordar que el gobierno tiene 2 maneras de quitarnos
Una, quitándonos dinero, cobrándonos impuestos, y segunda, quitándole poder adquisitivo a nuestro dinero, generando inflación. Sexto mandamiento, reconocerás como grave error, tanto desde el punto de vista de la economía como de la justicia, el otorgamiento de privilegios, apoyos, protecciones, subsidios, concesiones monopólicas, etcétera, etcétera, a favor de grupos de intereses, independientemente de que sean productores o consumidores, razón por la cual en ningún caso, por ningún motivo y en ninguna medida los concederás, aceptando que tu participación en la esfera económica debe ser neutral. Y yo creo que este es uno de los grandes retos que enfrentamos hoy en día los ciudadanos con relación al gobierno. ¿Cómo lograr que la participación del gobierno, sobre todo en la esfera económica, aunque debería de serlo en absolutamente todas las esferas de la vida, sea realmente neutral? Y aquí el problema que enfrentamos son todos esos grupos de intereses que intentan una y otra vez, lográndolo en muchas ocasiones, secuestrar al gobierno, vamos a decirlo así, para que éste actúe a su favor. Tenemos ahí, por ejemplo, el caso típico, sobre todo en el ámbito de la economía, de los productores nacionales que consiguen que el gobierno los proteja de la competencia que traerían consigo las importaciones, con lo cual pues ya el gobierno no está actuando de manera neutral, porque está actuando a favor de los productores nacionales y en contra de los consumidores nacionales. Entonces, uno de los grandes retos que enfrentamos es cómo lograr que efectivamente la participación del gobierno sea neutral, ¿sí? Que trate a todos exactamente igual o hasta donde sea, vamos a decirlo así, humanamente posible. Séptimo mandamiento, aceptarás como falta peligrosa el déficit presupuestario, que es aquella parte del gasto gubernamental que no se está financiando con impuestos, sino con deuda o con producción de dinero, y por ello, ¿sí?, el endeudamiento, motivo por el cual por ninguna causa y en ningún monto te endeudarás, financiarás todo tu gasto única y exclusivamente con impuestos. Aquí debo de confesar que tengo yo que repensar este séptimo mandamiento, porque habría que ver si se justifica que el gobierno se endeude con la condición de que los recursos así obtenidos los invierta productivamente, de tal manera que generen ingresos con los cuales ir pagando lo que se debe, ¿sí? Ir pagando lo que se debe. Por ejemplo, ¿se justifica o no que un gobierno pida dinero prestado para construir una carretera, ¿sí?, que una vez terminada se va a utilizar para unir varios puntos de un país y por cuyo uso se va a cobrar peaje, es decir, va a generar ingresos? ¿Se justifica o no? Bueno, si el proyecto está bien hecho, si las cuentas están bien hechas, si no es un elefante blanco, para decirlo en términos muy claros, posiblemente en ese caso sí se justificaría, ¿no? Porque es dinero que el gobierno pidió prestado, que se invirtió productivamente para construir una carretera, ¿sí?, por cuyo uso se va a cobrar peaje y va a generar ingresos con los cuales pagarlos, ¿no? Entonces, yo tendría que revisar este séptimo mandamiento, tendría que pensarle todavía un poco más a este asunto del endeudamiento del gobierno y en qué condiciones sí podría justificarse. Y así llegamos al octavo mandamiento, el que nos ocupa hoy, que dice: reconocerás como error grave la manipulación de precios, cualesquiera que estos sean, motivo por el cual te abstendrás de practicarla. Bueno, aquí lo primero que hay que tener muy claro es qué es una manipulación de precios. Bueno, manipular precios supone que el gobierno interviene para fijar un precio por arriba o por debajo del precio al cual llegaron voluntariamente los oferentes y los demandantes, que vamos a llamar el precio de mercado. Vamos a considerar que el precio de mercado es aquel al que, de común acuerdo, llegaron los oferentes y los demandantes. De tal manera que la manipulación de precios supone que el gobierno fija un precio por arriba o por debajo de ese precio de mercado. Ahora, lo primero que hay que buscar es cuál podría ser la justificación de dicha manipulación. A ver, ¿por qué el gobierno, porque desafortunadamente lo hacen, manipula precios? Y yo creo que la única razón, entre comillas,
para justificar la manipulación de precios sería que el precio de mercado es un precio injusto. Y dado que allá hay una injusticia, pues el gobierno tendría que corregirla. Yo esa es la única justificación, entre comillas, que he encontrado para la manipulación de precios. Es un precio injusto, ¿sí? Y claro, que sea un precio injusto quiere decir que lo es para una de las partes involucradas en el intercambio. Es un precio injusto para el comprador, y entonces lo que suponemos es que es un precio elevado, o es un precio injusto para el vendedor, y entonces lo que suponemos es que es un precio muy bajo. Y entonces ahí interviene el gobierno para corregir esa injusticia. Lo cual nos lleva al tema que ha ocupado a pensadores desde la época de los filósofos griegos, del precio justo. ¿Cuál es el precio justo? ¿Sí? Este es un tema, insisto, que ha ocupado a pensadores desde las épocas de los griegos hasta nuestros días, ¿no? ¿Qué es un precio justo? Y la respuesta creo yo que es muy sencilla. Aquel al que se lleva a cabo la transacción. Aquel al que se lleva a cabo la transacción. Es decir, aquel al que el comprador está dispuesto a comprar y aquel al que el vendedor está dispuesto a vender. Ahora, claro, ¿qué es lo que el comprador quiere? Comprar al menor precio posible. ¿Qué es lo que el vendedor quiere? Vender al mayor precio posible. Pero en el mercado no vale ni lo que necesitas ni lo que quieres. En el mercado vale solamente lo que puedes, ¿sí? Evidentemente que los compradores no podemos comprar al menor precio posible, que yéndonos al extremo sería cero. Hombre, yo preferiría que las cosas me las regalaran a tener que pagar por ellas. Y también es evidente que el oferente no puede vender al mayor precio posible, que yéndonos al extremo sería infinito, ¿no? Ahora, dado que los precios no pueden ser cero, porque a un precio cero nadie estaría dispuesto a producir, porque al precio de cero no recuperaría sus costos de producción, ¿sí? Dado que al precio cero nadie está dispuesto a producir y a un precio infinito nadie sería capaz de pagarlo, porque es infinito, pues en algún lugar entre cero y infinito, excluido el cero y el infinito, tiene que ubicarse el precio, ¿no? Tiene que ubicarse el precio, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, el precio justo es aquel al que se lleva a cabo la transacción. Y el precio al que se lleva a cabo la transacción, pues es consecuencia del acuerdo al que llegaron el oferente y el demandante al respecto, ¿sí? Ese acuerdo puede ser el resultado de todo un proceso de regateo entre el oferente y el demandante y llegan a un precio en el cual ambos están de acuerdo y se lleva a cabo la transacción, o puede ser consecuencia de la decisión del comprador de comprar o no comprar. Si uno llega a una típica tienda departamental de hoy en día, uno no le va a regatear al dependiente de la tienda el precio. Ahí uno lo que hace es compra o no compra, ¿no? Si compro, lo que estoy manifestando con ese hecho es que acepto el precio. Si no compro, lo que estoy manifestando es que no acepto el precio, ¿sí? Pero a mí me parecería un absurdo que alguien, por ejemplo, un consumidor afirmara, oye, es que el precio que me cobraron por este producto es injusto. Bueno, a ver, es cierto que ese es el precio que te cobraron, pero también es cierto que ese es el precio que pagaste. Y si tú voluntariamente estuviste dispuesto a pagar ese precio, ¿dónde está la injusticia? Porque qué injusticia más rara aquella a la cual la víctima accede voluntariamente, ¿no? ¿Sí? O al revés, es que el precio al que me compraron este producto es injusto. Bueno, si es cierto que a ese precio te compraron el producto, también es cierto que a ese precio estuviste dispuesto a venderlo. Entonces, ¿dónde está la injusticia? El precio justo es aquel al que se lleva a cabo
la transacción. Que el comprador quisiera que el precio hubiera sido más bajo, pues sí. ¿Quién como comprador no quiere que el precio al que compra, sí, fuera más bajo? Que el vendedor quisiera que el precio hubiera sido más elevado, pues sí. ¿Quién que vende algo no quisiera que el precio al que lo vende fuera más alto? Pero insisto, en el mercado no vale lo que queremos. En el mercado vale lo que podemos. ¿Y por qué en el mercado no vale lo que queremos? Porque ya sea de qué lado de la cancha estemos, del lado del comprador o del lado del vendedor, siempre tenemos que tomar en consideración a la otra parte. A ver, ¿qué quiere decir esto? Yo como comprador me debo de preguntar cuál es el precio mínimo al que el oferente está dispuesto a seguir ofreciéndome ese bien o servicio que yo quiero. ¿Cuál es el precio mínimo? Y el precio mínimo es el que le permite recuperar su costo de producción, incluida ahí la ganancia normal del empresario. A mí me queda muy claro que si quiero seguir teniendo zapatos, tengo que estar dispuesto a pagarle al zapatero un precio que le permita por lo menos recuperar su costo de producción, incluida ahí la ganancia normal. ¿Sí? Hombre, yo quisiera que el precio fuera cero. Yo quisiera que el zapatero me regalara los zapatos. ¿Sí? Pero también soy muy consciente de que al zapatero le costó producir los zapatos y que si quiero que siga produciendo zapatos y me los ofrezca, pues simple y sencillamente lo que tengo que hacer es estar dispuesto a pagarle un precio. Y desde el punto de vista del vendedor, del oferente, sucede algo muy similar. Yo como oferente, como productor, como oferente, como vendedor, debo de preguntarme cuál es el precio máximo que el consumidor, en función de su apreciación, está dispuesto a pagarme. ¿Sí? Está dispuesto a pagarme. En función, insisto, de este concepto que yo llamo apreciación del consumidor, que está compuesto de dos elementos: lo que el consumidor quiere y lo que el consumidor puede. Lo primero depende de sus necesidades. Uno quiere aquello que necesita. Y lo segundo depende de su poder adquisitivo. Quiero esto porque necesito esto. Bueno, de acuerdo, ¿tienes dinero suficiente para pagar su precio? Sí o no. Vuelvo a lo mismo, en el mercado no vale lo que queremos, lo que necesitamos, sino lo que podemos. ¿Sí? Entonces, no es verdad, por ejemplo, que en un mercado monopólico el oferente, ¿sí?, venda su producto al precio que le dé la gana. Esto simple y sencillamente no es cierto. A ver, una cosa es que lo ofrezca al precio que le dé la gana. Bueno, eso cualquier oferente lo puede hacer. Vamos a suponer que yo soy el productor de estas plumas y decido ofrecerlas, les voy a poner la etiquetita, ¿sí?, a 250,000 pesos la pluma. No, la puedo ofrecer, sí. ¿Quién me va a pagar 250,000 pesos por esta pluma? Absolutamente nadie. Oye, pero es que yo quiero venderla en 250,000 pesos, hombre, ¿sí? Y si de querer se trata, pues dobleteale y la quiero vender en $500,000 de pesos. La pregunta es si hay algún consumidor dispuesto a pagar por esta pluma, ¿sí?, $500,000 de pesos. Pues evidentemente que no. Evidentemente que no. ¿Sí? Entonces, no es verdad que el monopolista venda lo que ofrece al precio que le dé la gana. Como tampoco es verdad, por ejemplo, en un mercado monopsónico, donde hay un solo comprador, que ese comprador pueda comprar al precio que le dé la gana. ¿Sí? Tampoco es cierto. Porque, ¿qué sucede si el precio al que quiere comprar el único comprador en un mercado está muy por debajo de los costos de producción del oferente? Pues que el oferente no lo va a producir. Y si no se produce, no se ofrece, y si no se ofrece, pues el comprador se quedó, ¿sí?, con las manos vacías. Esto es lo que hay que entender, ¿no? Esto es lo que hay que entender. ¿Cuál es para el monopolista la ventaja que le representa el monopolio? Que le va a poder cobrar al consumidor
el precio máximo que el consumidor está dispuesto a pagar. Eso sí. ¿Y cuál es la ventaja del monopsonio, sí, o del monopsonista, el único comprador en un mercado, frente a los oferentes? ¿Sí? Que va a poder comprarles al precio mínimo al que el oferente está dispuesto a seguir produciendo. Pero ni uno ni otro se pueden pasar de esos límites. Ni uno ni otro se pueden pasar de esos límites, ¿no? Lo cual nos remite a la pregunta original. Bueno, ¿qué es un precio justo? ¿Cuál es el precio justo? Bueno, pues el precio justo es aquel al que se lleva a cabo la transacción. La transacción. Ahora, a ver, aquí tendríamos que considerar esto que yo llamo la asimetría en la banda de fluctuación del precio. Por lo general, los precios fluctúan dentro de una banda cuyo límite inferior está dado por el costo de producción del oferente y el límite superior está dado por la apreciación del consumidor, ¿sí? Por la apreciación del consumidor, y dentro de esa banda fluctúan los precios. Pero aquí hay una cosa interesante. A ver, el oferente, el vendedor, puede obligar al comprador a comprar a un precio superior al precio máximo que el comprador está dispuesto a pagar. Pues no, ¿cómo le haces? A ver, si yo no estoy dispuesto a pagar más de 15 pesos por esta pluma, ¿el vendedor me puede obligar a comprarla a 20? Bueno, al menos que me pusiera una pistola en las sienes y me obligara, pero entonces eso ya sería un robo muy sui generis, ¿no? Te obligo a comprar la pluma, es un robo muy sui generis, ¿no? Y te obligo a comprarla no a 15, que es el precio máximo que tú estás dispuesto a pagar por esta pluma, sino a 20. Eso ya es un robo, y ahí estamos ya en otro ámbito, ¿no? Porque en el ámbito del intercambio, para que realmente sea intercambio y no otra cosa, ¿sí? Lo que debe de respetarse, y de hecho se respeta, es la libertad de las partes. Es la libertad de las partes. Y sobre todo la libertad de las partes una frente a la otra. Y permítanme abrir un paréntesis para mencionar esto porque es interesante. Mucho se habla, por ejemplo, de la libertad del consumidor, ¿sí? Es que el consumidor es soberano. Esta idea viene desde Adam Smith, ¿sí? Porque al final de cuentas se produce aquello que los consumidores están dispuestos a comprar y se tiene que ofrecer al precio al cual están dispuestos a pagar, etcétera, etcétera, y el consumidor es soberano, el consumidor es libre. Pero no ha faltado quien diga, no sin razón, que cómo es posible que hablemos de la soberanía del consumidor, de la libertad del consumidor, si cualquier consumidor va al mercado en búsqueda de bienes y servicios, movido por sus necesidades, y la necesidad es lo contrario de la libertad. Ahora, a ver, esto es cierto. Yo voy al mercado a comprar un refresco movido por mi sed. Esto es cierto. Ahí hay una necesidad, la sed, que me está obligando a ir al mercado a comprar un refresco. ¿Dónde está mi libertad como consumidor? Ojo, mi libertad como consumidor no es libertad respecto a mis necesidades. Porque, a ver, si yo tuviera libertad respecto a mis necesidades, jamás sería consumidor. Porque querría decir que estoy libre de necesidades, que estoy total y definitivamente satisfecho. Y si estoy total y definitivamente satisfecho, pues no voy a necesitar, no voy a querer absolutamente nada porque estoy total y definitivamente satisfecho. Nunca me vuelve a dar sed. Si nunca me vuelve a dar sed, ¿cuándo voy a ir yo a una tienda a comprar un refresco? Jamás. Si nunca me vuelve a dar hambre, ¿cuándo voy a ir yo a un restaurante a comprar comida? Si nunca me vuelven a dar ganas de leer un libro, ¿por qué rayos voy a ir yo a una librería a comprar un libro? ¿Sí? Ojo, ¿cómo hay que entender la libertad del consumidor? La libertad del consumidor no es libertad del consumidor respecto a sus necesidades. Es más, lo que lo convierte en consumidor son sus necesidades. Entonces, ¿cuál es la libertad del consumidor? La libertad del consumidor frente al oferente. A ver, cuando yo llego al mercado con sed, cuando mi sed me obliga a ir al mercado a comprar un refresco,
Yo entro al mercado, ¿sí? Y el oferente, el vendedor, no me pone una pistola en las sienes para que compre el refresco. La libertad del consumidor es libertad frente al oferente. Es así como hay que entender la libertad. Claro, el consumidor actúa como tal movido por sus necesidades. Y la necesidad es lo contrario de la libertad. ¿Sí? Oye, pero es que tú puedes negar esa necesidad. A ver, te puedes aguantar la sed, te puedes aguantar el hambre, te puedes aguantar el frío, te puedes aguantar el dolor de cabeza. Sí es cierto, pero ¿cuáles pueden ser las consecuencias de aguantarte el hambre? Pues te puedes morir de hambre. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de aguantarte la sed? Que te mueres deshidratado. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de aguantarte el sueño y llevas 13 días sin dormir? Pues no sé, que te dio un infarto por el cansancio y te mueras. Claro, sí puedes, vamos a decirlo así, negar tus necesidades, no satisfacerlas, pero ¿cuál es el costo de aquello? Que vas a atentar en contra de tu salud y yéndote al extremo vas a acabar atentando en contra de tu vida. ¿Sí? A ver, señores, las necesidades están allí para satisfacerlas. Y además lo que he dicho siempre, ¿cuál es una de las ventajas que tienen las necesidades? Pero ¿cómo es posible que digas que las necesidades tienen ventajas? Pues una de las enormes ventajas que tienen las necesidades es que su satisfacción ocasiona placer. A ver, tú tienes hambre, hombre, no te estás muriendo de hambre, pero ya tienes hambre, se acerca la hora de la comida, desayunaste medio mal, ¿sí? Y te sirven tu platillo favorito. Bueno, ¿qué sucede al comerte tu platillo favorito? Suceden dos cosas. Primero, estás alimentándote, ¿sí? En segundo lugar, está toda la parte, digámosle así, estética del asunto. Le estás dando, aquí sí literalmente, gusto al gusto. Además de que te estás alimentando, le estás dando gusto al gusto, ¿sí? Y ese darle gusto al gusto es la parte estética de la satisfacción de las necesidades que causa placer, ¿sí? Entonces, claro, una de las ventajas de las necesidades es que su satisfacción causa placer, ¿sí? Pero bueno, esa es harina de otro costal. ¿Y en qué consiste la libertad del productor, del oferente, del vendedor? Porque, a ver, el productor, el oferente y el vendedor actúan como tales porque posteriormente van a actuar como ¿qué? Como demandantes, compradores o consumidores, ¿sí? Es decir, actúan como productores, como oferentes o como vendedores porque también tienen necesidades que satisfacer. ¿Sí? Actúan como tales movido por sus necesidades. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está su libertad? Si, como lo acabo de decir, están movidos por sus necesidades. Bueno, la libertad del productor, del oferente y el vendedor es libertad frente al consumidor, frente al comprador, frente al demandante. Es la libertad de uno frente al otro, no la libertad respecto a sus necesidades. Y esto hay que entenderlo, ¿no? ¿En qué consiste esa libertad de los agentes económicos en el mercado? Consiste en la libertad de cada uno de ellos frente a su contraparte. Porque, a ver, ¿cuál es la contraparte del vendedor? El comprador. Y sin comprador, el vendedor, estrictamente hablando, no es vendedor porque no vende nada. ¿Sí? No actualiza ese acto. ¿Y cuál es la contraparte del consumidor o del comprador en el mercado? Pues el vendedor. Si no hay vendedor, ¿a quién le compra? ¿Sí? Hay que entender esto de la libertad de uno respecto al otro, ¿sí? Entonces, a ver, señores, el precio justo es aquel al que se lleva a cabo la transacción. Pero ahí hay, y aquí es donde me quedé, esta que yo llamo la asimetría en la banda de fluctuación, porque insisto, no hay ningún productor, ningún oferente, ningún vendedor que pueda obligar, ¿sí?, al comprador a pagar un precio mayor al que está dispuesto a pagar. ¿Sí? Es decir, no hay manera
de que el precio se fije por arriba del límite superior de la banda de fluctuación. No hay manera. ¿Sí? A ver, si yo estoy dispuesto a pagar nada más 15 pesos por esta pluma y de ahí no me paso porque ya no la aprecio en tanto, pues ¿cómo le hacen para obligarme? Insisto, si me ponen una pistola en las sienes, eso ya no fue un intercambio, eso ya fue un robo, muy sui generis, pero fue un robo, ¿no? No hay manera. Pero a ver, ¿hay manera de que el consumidor, el comprador, obligue al vendedor a vender por debajo de ese precio mínimo que es el que le conviene vender para cubrir sus costos de producción? Sí, ahí sí. ¿En qué caso? Vamos a suponer que el precio al que le conviene vender al oferente para cubrir todos sus costos de producción es 10 pesos. Y no hay un solo consumidor dispuesto a pagar 10 pesos por esa mercancía. La mercancía, lleva, muchísimas gracias, la mercancía lleva ofreciéndose 6 meses, ¿sí? Llegan los consumidores, la ven, les gusta, pero en cuanto ven el precio la regresan. Probablemente el problema sea el precio, no la mercancía, ¿sí? Bueno, si ningún consumidor está dispuesto a comprar a 10 pesos, ¿a qué obligan los consumidores al vendedor? Pues a bajarle el precio, a ofrecerla a 9, ofrecerla a 8, ofrecerla a 7. Y conforme vaya bajando el precio, va a llegar un momento en el cual los consumidores estén dispuestos a comprarla. Oye, pero a ese precio menor de 10, el oferente incurre en pérdidas, ¿sí? Ahí la opción del oferente ya no es maximizar utilidades, sino minimizar pérdidas. Pero ¿por qué si incurre en pérdidas baja el precio? Porque si no le baja el precio y lo mantiene en 10, no va a vender nada. Y a cada unidad producida le va a perder los 10 pesos. Pero si lo baja, vamos a suponer, a 9.50, y a 9.50 aparecen los compradores, entonces a cada unidad le va a perder ya nada más 50 centavos. Y de perder 10 pesos por unidad producida a 50 centavos por unidad producida, una 20ª parte, ¿qué es menos malo? Pues perder 50 centavos a perder 10. ¿Sí? De tal manera que los consumidores sí pueden obligar, ¿sí?, a que el vendedor tenga que ofrecer su producto a un precio menor del precio mínimo al que le conviene vender para no incurrir en pérdidas, ¿sí? Para no incurrir en pérdidas, ¿sí? Bueno. ¿Cómo justificar la manipulación de precios? Bueno, la única justificación, entre comillas, insisto, entre comillas, que podríamos encontrar es la afirmación falsa de que el precio al cual se está llevando la transacción es un precio injusto. Es un precio injusto. A ver, vamos a suponer que el precio que acordaron el comprador y el vendedor es un precio de 15 pesos por la mercancía X. Están a punto de llevar a cabo la transacción y en ese momento aparece el gobierno, aparece el secretario de Economía, pregunta, oigan, ¿qué están haciendo? No, pues le estoy comprando a 15 pesos esa mercancía, y el secretario de Economía se da un golpe en la frente y dice, pero qué barbaridad, qué injusticia, ¿cómo es posible? 15 pesos es un robo. El precio máximo, ¿sí?, que debería de pagarse por esta mercancía es 10 pesos. 10 pesos. Bueno, en ese momento, ¿quién le va a aplaudir al secretario de Economía? Pues el comprador. Oye, es que aquí llegó mi salvador y tiene usted toda la razón, es una injusticia. Claro, allí el vendedor debería de preguntar, bueno, pues me tantito, si es una injusticia, ¿por qué libremente conveniste pagar 15 pesos? ¿Dónde está la injusticia? Yo no te obligué, lo negociamos, ¿sí? Regateamos y llegamos a un precio de 15, ¿no? No, pero si es una injusticia, bienvenido, señor secretario de Economía, claro, al precio de 10. Bueno, ahí lo que el gobierno está haciendo es imponiendo un precio máximo. Y el precio máximo es el que el gobierno impone por debajo del precio de mercado.
¿Con la intención de qué? De beneficiar a los compradores. Con la intención de beneficiar a los compradores. ¿Sí? Pero a ver, aquí hay dos preguntas. ¿Se beneficia a todos los compradores? Y la otra, ¿no habrá algún perjudicado? Y miren, para responder la pregunta, aquí sí resulta de mucha utilidad recurrir a la típica grafiquita de oferta y demanda, ¿no? Tengo mis ejes, en este eje tengo las cantidades, en este eje tengo los precios, tengo mi curva de demanda con pendiente negativa, tengo mi curva de oferta con pendiente positiva, donde se cruzan es el precio de mercado, el que convinieron el comprador y el vendedor, y nos vamos al eje de las cantidades, esa es la cantidad de equilibrio. Si ese precio es 15 y el gobierno impone un precio de 10, ¿qué va a pasar? Primero que nada, que la cantidad demandada va a aumentar. Me voy a desplazar hacia abajo sobre la curva de demanda y la cantidad demandada va a aumentar. Por lógica, si el precio es menor, ese precio menor va a atraer a más compradores. ¿Sí? A más compradores. Déjenme poner un ejemplo de esos extremos. Si el día de mañana amanecemos con la noticia de que gracias a la benigna manipulación de precios por parte del gobierno, el precio máximo al que se puede ofrecer los BMWs, Mercedes-Benz y Audis es de 5,000 pesos. Bueno, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada de ese tipo de coches? Bueno, yo sería el primero en apuntarme y apartar 4. Si me van a vender un Mercedes-Benz, un Audi o un BMW a 5,000 pesos, apártenme 4. ¿Sí? Uno para mí, uno para mi esposa y unos para mis hijos. ¿Sí? Bueno, y 2 más, ¿por qué no le regalo uno a mi hermana? Quedó muy bien, ¿no? Y a mi cuñado, que siempre ha querido uno. Sí, claro, bajas el precio y la cantidad demandada aumenta. Pero la pregunta es, ¿y qué va a pasar con la cantidad ofrecida de este tipo de coches si el gobierno cometiera la insensatez de imponerles un precio máximo de 5,000 pesos, que probablemente no alcancen, no sé, ni para los foquitos de las calaveras de los coches, ¿no? ¿Qué va a pasar con la cantidad ofrecida? Desaparece. Porque es obvio que con 5,000 pesos ni remotamente se cubren los costos de producción de este tipo de automóviles. ¿Sí? Entonces, el precio estaba en 15, lo bajan a 10, aumenta la cantidad demandada. Pero ¿qué pasa con la cantidad ofrecida? Me desplazo hacia abajo sobre la curva de oferta y la cantidad ofrecida, ¿qué? Se reduce. Y si la cantidad demandada aumenta y la cantidad ofrecida se reduce, en ese mercado se generó, ¿qué? Escasez. ¿Y esto qué quiere decir? Primero, que no se benefició a todos los consumidores. ¿Cuáles fueron los consumidores que se beneficiaron de la imposición de un precio máximo? Hombre, pues para decirlo en términos inclusive muy gráficos, aquellos que llegaron primero al mercado y lograron comprar una cantidad ofrecida que es menor a la cantidad demandada. Pero ¿qué pasa con todos los que llegaron después, ¿sí? Y encontraron los anaqueles ya vacíos? Pues que a estos consumidores les va a quedar el consuelo de decir, oye, nunca antes se había ofrecido esto a un precio tan bajo. No lo encuentras por ningún lado, pero nunca antes se había ofrecido a un precio tan bajo. Bueno, señores, no hay nada más caro que aquello que se necesita y no consigues. Piensen ustedes, por ejemplo, en una medicina, en la insulina para el diabético, ¿no? ¿Sí? Si no consigue la insulina, aquello le puede resultar carísimo. El precio que podría pagar por no conseguir la insulina puede ser la vida. Le salió carísimo el que no hubiera insulina en el mercado, ¿no? Entonces, primero, no beneficia a todos los consumidores, sino solamente a aquellos que llegaron primero al mercado y lograron comprar una cantidad ofrecida que es menor a la cantidad demandada. ¿Y qué pasó por el lado de la oferta? ¿Por qué se redujo la cantidad ofrecida? Pues porque muy probablemente
a ese precio máximo impuesto por el gobierno de 10 pesos, algunos oferentes ya no cubran sus costos de producción. Y si no cubres tu costo de producción y no tienes la expectativa de que el gobierno va a recapacitar y va a eliminar el control de precios para dejar que sea el mercado el que los fije, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dejar de producir, porque si no vas a incurrir una y otra vez en pérdidas. Entonces, fíjense, un precio máximo que el gobierno, un precio máximo que el gobierno impone por debajo del precio de mercado, te genera escasez. La cantidad demandada va a ser mayor que la cantidad ofrecida. Lo cual quiere decir que ese precio máximo no benefició a todos los consumidores, sino solamente a aquellos que llegaron primero al mercado y lograron comprar una cantidad ofrecida que es menor a la cantidad demandada. Inclusive podríamos decir que estos que llegaron primero al mercado y sí lograron comprar, se benefician a costa de ¿quiénes? De los que llegaron después y ya no encontraron la mercancía. Pero pues la culpa es de ellos. ¿Por qué llegaron tarde? ¿Por qué no se despertaron temprano? ¿Por qué no madrugaron? Bueno, pues sí, pero también habría que decir, oye, pero es que cuando el gobierno no había impuesto el precio máximo, a la hora que llegaras, el producto estaba. A la hora que llegaras, el producto estaba. Claro, si el producto empieza a escasear, se empiezan a formar las colas. ¿Sí? Tengo que llegar tempranito antes de que abran para ser de los primeros y llevarme el producto, porque si me espero, cuando yo llegue ya no va a haber nada. O la otra, pues entonces habría que recurrir al racionamiento, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto hay? ¿Cuántos somos? Haz la división y de a tanto nos toca. ¿Sí? Que es precisamente lo que sucede cuando el gobierno toma medidas que distorsionan la producción. ¿Sí? Miren, los precios no son caprichos. Los precios no son caprichos. Sobre todo en mercados competidos, los precios son el resultado, al final de cuentas, de la interacción entre compradores y vendedores, ¿no? ¿Sí? No son caprichos. Y si queremos, como debería de ser, que los precios sean los más bajos posibles, la manera de lograrlo no es con el gobierno imponiendo precios máximos, sino generando la mayor competencia posible en todos los sectores de la actividad económica y en todos los mercados. Esa es la manera correcta de lograrlo, ¿no? Y aquí tenemos un buen ejemplo, ¿no? El precio máximo impuesto por el gobierno por debajo del precio de mercado genera escasez, no beneficia a todos los consumidores, sino solamente a aquellos que llegaron primero al mercado y compraron una cantidad ofrecida menor que la cantidad demandada, y además perjudica a los oferentes menos competitivos, menos productivos, porque a ese menor precio simple y sencillamente ya no recuperan sus costos de producción y van para afuera. Ahora, a ver, pongámonos un momento en los zapatos de estos productores. A ver, yo soy uno de estos productores que si vende a 15 pesos, que era el precio acordado en el mercado, no tiene problemas. A 15 pesos recupero mis costos de producción, incluida ahí mi ganancia normal. ¿Sí? El gobierno impone un precio máximo de 10 y a mí me cuesta producir, vamos a ponerle 13. A un precio de 15 obtenía yo una ganancia extraordinaria de 2 pesos, porque mi costo de producción es 13, incluida ahí mi ganancia normal. Si logro vender a 15, obtengo una ganancia extraordinaria de 2 pesos. Pero llega el gobierno y con las mejores intenciones del mundo impone un precio de 10. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que yo voy a incurrir en una pérdida de 13. O sea, lo ya producido, pues siempre lo voy a tener que vender en 10 para no perderles 13 y perderles nada más que 3. Pero la pregunta es, si yo no puedo volverme más productivo, no puedo reducir mis costos de producción y no puedo, por lo tanto, volverme más competitivo para ofrecer a un precio menor, ¿qué va a pasar? Vamos a llamarlo así, en la siguiente ronda. ¿Voy a seguir produciendo a un costo de 13
para vender a un precio de 10? Pues no, porque voy a incurrir en pérdidas. Entonces, ¿qué sucede? Dejo de producir. Y es ahí donde se da la reducción en la cantidad ofrecida, el desplazamiento hacia abajo sobre la curva de oferta. Pero a ver, ¿qué es lo que me sacó del mercado? La intervención arbitraria del gobierno. ¿Qué es lo único que justifica que un oferente salga del mercado? ¿Cuál es la única justificación de que un oferente salga del mercado? Que no es capaz de servir al consumidor como el consumidor quiere ser servido. Eso es lo único que justifica, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que aquí lo que sacó a este oferente del mercado fue la imposición del precio máximo. Oye, eso no se vale, no se vale, ¿sí? Ahora, claro, fíjense, Federico Bastiat decía que un buen economista considera no solamente las consecuencias a corto plazo de las políticas económicas, sino también sus consecuencias a largo plazo. Y que además de considerar las consecuencias a largo plazo, debe tomar en cuenta o prever los efectos no sobre un grupo específico de agentes económicos, sino sobre la economía en su conjunto. A ver, yo, secretario de Economía, que impuse ese precio máximo en 10, ¿a quién podría poner como ejemplo de que mi medida fue acertada? Pues a los consumidores que llegaron primero al mercado y que lograron comprar el producto a 10 pesos, 5 pesos más barato que antes. Y claro, estos me van a aplaudir. Oiga, gracias a usted lo compramos a 10 y no a 15. ¿De acuerdo? Pero a ver, vamos a ver la pintura completa, la fotografía completa. Y todos los otros consumidores que ya no lo consiguieron, y los oferentes que tuvieron que salir del mercado por tu medida arbitraria, ¡ah, caray! Y la pregunta es, ese precio de 15 al cual el oferente estaba dispuesto a vender y el comprador estaba dispuesto a comprar, ¿era un precio injusto? Pues no. Yo insisto, ¿dónde está la injusticia, no? ¿Dónde está la injusticia? A ver, yo puedo quejarme de Pemex y decir, me está cobrando un precio mayor del que me cobraría si tuviera competencia. Esto es cierto, y más ahorita que ya se eliminó el subsidio, ¿no? Ahorita sí ya no hay subsidio, y está, bueno, eso sí, me estás cobrando un precio mayor del que me cobrarías si tuvieras competencia. Pero de eso a decir, cada vez que voy a cargar mi coche de gasolina, Pemex me asalta, me roba, pues realmente no. Oye, y si cada vez que vas a cargar tu coche de gasolina te asaltan, te roban, ¿por qué sigues voluntariamente yendo a cargar el coche de gasolina? Está en tus manos evitar ese asalto, evitar ese robo. Ah, pues sí, ¿verdad? Porque la opción dejar de cargar gasolina, dejar de utilizar mi automóvil y empezar a moverme en transporte público, pues no es una opción tan buena como tener que ir a cargar gasolina y seguir moviéndome en mi coche. Eso es todo, porque a ver, señores, todos sabemos que efectivamente Pemex nos ofrece la gasolina a un precio mayor al que nos lo ofrecería si tuviera competencia. ¿Por qué le seguimos comprando? Bueno, pues porque consideramos, al menos es mi caso, ¿sí?, que pese a ese hecho, ¿sí?, yo prefiero seguir utilizando mi automóvil, ¿sí?, a dejar de utilizar mi automóvil para ya no comprarle la gasolina a Pemex y empezar a moverme en transporte público. Así de sencillo, ¿sí? Entonces también esto hay que tenerlo muy claro, ¿no? Es que claro, el señor Slim. ¿Y por qué sigues con Telcel? Porque no es la única. ¿Por qué sigues con Telcel? Ya de perdida averiguaste si hay alguna otra compañía que te ofrezca el servicio en mejores condiciones. No, eso no lo he hecho, entonces no te quejes, ¿sí? Porque hasta donde yo sé, el señor Slim no te obligó, lo cual es cierto. No me obligó. Así como Pemex tampoco me obliga a comprar la gasolina, ¿sí? Bueno, ahora, vámonos al otro caso, señores. Llega
el secretario de Economía nos pregunta qué están haciendo, pues vamos a intercambiar esto a 15 pesos. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo 15 pesos? Ese es un atropello en contra del pobre vendedor. Tú, consumidor, lo estás explotando. ¿Sí? Claro, ya el consumidor pues decía, espérame tantito, ¿cuál estoy explotando? Si él voluntariamente aceptó intercambiar a 15 pesos. No. Aquí el precio al cual se va a llevar a cabo esta transacción es 20 pesos. Y a menos de 20 pesos no se puede ofrecer esta mercancía. Bueno, ahí lo que el gobierno está haciendo es imponiendo un precio máximo. ¿Sí? Perdón, mínimo, por arriba del precio de mercado, con la intención de beneficiar a quién, al productor, al oferente, al vendedor. Claro, ¿quién va a ser el primero en que va a aplaudir? Pues el oferente, el productor o el vendedor. Ay, hasta que nos hicieron justicia, 20 pesos, ¿sí? 20 pesos. Bueno, primera pregunta, ¿se va a beneficiar a todos los oferentes? Volvemos a la gráfica, ¿no? Tengo precios, tengo cantidades, mi curva de demanda, mi curva de oferta, el precio a 15 pesos. Yo impongo un precio mínimo de 20 y ¿qué hago? Me desplazo hacia arriba sobre la curva de demanda y se reduce la cantidad demandada en función de la ley de la demanda, ceteris paribus, a mayor precio, menor cantidad demandada. Y al mismo tiempo me desplazo hacia arriba sobre la curva de oferta, con lo cual aumenta la cantidad ofrecida, todo esto basado en la ley de la oferta, ceteris paribus, todo lo demás constante, a mayor precio, mayor cantidad ofrecida. Pero si la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada, entonces en ese mercado se genera ¿qué? Sobreoferta. ¿Y qué quiere decir que se genere sobreoferta? Que no todos los oferentes van a vender a ese precio. Con lo cual va a haber un grupo de oferentes que se van a ver perjudicados porque a ese precio no van a vender y el único consuelo que les quedaría sería decir, oye, nunca antes habíamos ofrecido nuestro producto a un precio tan elevado, nadie te lo compra, pero pues, si nadie te lo compra a ese precio, el problema es el precio. Entonces, claro, ese precio mínimo por arriba del precio de mercado no beneficia a todos los oferentes, sino solamente a aquellos que lograron captar, ¿sí?, a un grupo de consumidores que al precio de 20 es menor que el grupo de consumidores que había al precio de 15, ¿sí?, al precio de 15. Pero fíjense, además, ¿qué pasó por el lado de los consumidores? Que ese precio mínimo sacó del mercado a todos los consumidores que no están dispuestos a pagar los 20 pesos por el producto. ¿Sí? Ahora, a ver, ¿qué es lo que justifica que un consumidor salga del mercado? ¿Sí? Que ya no aprecia el producto lo suficiente para pagar ese precio. Pero sí y solo si ese precio aumentó, por ejemplo, porque aumentaron los costos de producción, porque se redujo la oferta, porque una empresa logró ganarle a las demás y se consolidó como monopolio, por razones de mercado, digamos. Pero aquí, ¿cuál fue la razón, la causa de que estos consumidores salieran del mercado? El precio mínimo impuesto por el gobierno. Y eso nuevamente no se vale. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que el precio mínimo beneficia no a todos, sino solamente a algunos de los oferentes y perjudica a muchos consumidores. ¿Sí? Claro, ¿qué es lo que el gobierno ve? Los oferentes a los cuales benefició. Pero ¿qué pasa con los oferentes a los cuales perjudicó? Porque a ese precio nadie les compra. ¿Y qué pasa con los consumidores que tuvieron que salir de ese mercado porque ese precio de 20, simple y sencillamente, por ejemplo, no es que no quieran, es que ya no lo pueden pagar porque no tienen los 20 pesos? Oye, pero pues también que estábamos con el precio a 15, que además es el que tú y yo libremente acordamos. ¿Por qué llegas tú a meter tus manotas? Ahora, como decimos aquí en México, cada vez que el gobierno mete las manos en esto, acaba metiendo la pata, acaba cometiendo una tontería. Ahora, fíjense, aquí hay una cosa muy interesante. Una de las tareas que deben desempeñar los precios es
racionar los mercados. Y racionar los mercados quiere decir solucionar cualquier problema de escasez o de sobreoferta que haya. Si en un mercado hay escasez, los precios aumentan y a corto plazo eso te resuelve el problema de la escasez porque de entrada ceteris paribus, a mayor precio, menor cantidad demandada, y eso es lo que se necesita, menor cantidad demandada para solucionar un problema de escasez a corto plazo. Y si hay sobreoferta, ¿sí?, los precios tienden a bajar. Bajan los precios, eso atrae a nuevos consumidores al mercado y se puede ir corrigiendo el problema de la sobreoferta. Entonces, una de las tareas que deben desempeñar los precios es racionar los mercados. Y miren ustedes, cualquier situación de escasez o de sobreoferta son situaciones antieconómicas, ¿sí?, porque suponen o subutilización de recursos o despilfarro de recursos. Y si los recursos son escasos, no se deben ni despilfarrar, que es lo que sucede cuando hay sobreoferta. Estás usando factores de la producción para producir algo que a ese precio, ojo, a ese precio no se va a vender. Y cuando hay escasez, hay subutilización de factores. Estás utilizando factores de la producción para producir algo en una cantidad menor a la que a ese precio están dispuestos a comprarte. ¿Qué te está indicando el mercado? Que deberías de utilizar más recursos para producir aquello, ¿no? Entonces, los precios tienen que racionar los mercados. Y racionar los mercados quiere decir solucionar cualquier problema de escasez o de sobreoferta. Pero, ¿qué es lo que ocasiona la manipulación de precios? Si el precio es un precio máximo, por debajo del precio de mercado, te genera escasez. Y si es un precio mínimo, por arriba del precio de mercado, te genera sobreoferta. Ya los precios, ¿sí?, no están haciendo su tarea. Es más, a ver, esta es toda una pregunta interesante. Un precio es una razón de cambio, tanto de esto por tanto de aquello, ¿sí? Pero para que sea razón de cambio, tiene que estar determinado por las partes que intervienen en el intercambio, que es el comprador y el vendedor, para que siga siendo razón de cambio. La pregunta es si, estrictamente hablando, los precios mínimos y máximos fijados por el gobierno siguen siendo precios o son cantidades arbitrariamente fijadas. A ver, siguen siendo precios en el sentido de que sigue habiendo transacciones, pero siguen siendo precios si ya no fueron determinados por las partes que intervienen en el intercambio, que son el comprador y el vendedor, sino por una tercera parte que viene a ser el gobierno. ¿Realmente podemos considerar que son precios? Esta es una discusión interesante, ¿no? Porque al final de cuentas aquí la pregunta es, bueno, ¿qué es realmente un precio, no? Un precio máximo, un precio mínimo, ¿es realmente un precio o es una cantidad fijada arbitrariamente por la autoridad, ¿no? Ahora, a ver, señores, esto que creo yo está muy claro, y esto que es algo que cualquier muchacho que haya cursado hasta la mitad del primer curso de economía entiende, ¿sí?, que la manipulación de precios distorsiona los mercados y te genera escasez o sobreoferta, dependiendo de que el precio impuesto por el gobierno sea mínimo o máximo. Esto que se entiende tan fácilmente, ¿sí?, pues parece ser que no. A ver, si mal no recuerdo, en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dice que las leyes fijarán las bases para imponer precios máximos, ¿sí?, a los bienes y servicios necesarios para la economía y para el consumo popular, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto, señores, está en la Constitución. Yo no sé quién redactó aquello, pero me queda muy claro que quien redactó aquello no tiene la más mínima idea de qué es un precio, de qué tareas debe desempeñar un precio,
de qué se requiere para que los precios desempeñen correctamente esas tareas. Y esto está en la Constitución, ¿sí? En la Constitución. Ahora, claro, ¿cuál sería la intención de quien redactó esto? Pues de que los bienes y servicios necesarios para la economía nacional se ofrezcan al menor precio posible. Bueno, a ver, ¿quién en su sano juicio no quiere esto? Pues todo el mundo. ¿Sí? A ver, lo puntualizo más. Yo como consumidor quiero que todos los bienes y servicios que se me ofrecen en el mercado se me ofrezcan al menor precio posible. Y como oferente, quiero que aquello que ofrezco se ofrezca al mayor precio posible, ¿no? Sí, al mayor precio posible. Pero a ver, si yo tuviera que elegir entre una de estas dos posturas, la del consumidor o la del oferente, no puedes las dos, tienes que elegir una. ¿Cuál creen ustedes que yo elegiría? La del consumidor. Si a mí me dieran a elegir, yo prefiero que todos los bienes y servicios que necesito para satisfacer mis necesidades se me ofrezcan al menor precio posible, que ofrecer lo que ofrezco, mis clases de economía, por ejemplo, al mayor precio posible. ¿Sí? Yo creo que lo primero me beneficiaría mucho más que lo segundo. Bueno, pues entonces lo que dice el 26 constitucional está bien, porque ahí dice que las leyes fijarán las bases para que se fijen precios máximos a los bienes y servicios necesarios para la economía nacional y el consumo popular. Pues no, porque esa no es la manera correcta, ¿sí?, de lograr que los precios sean los menores posibles. Porque, a ver, inspirado en lo que voy a decir en Bastiat, que siempre llevaba estos argumentos al extremo de lo absurdo, para que viéramos claramente cuáles podrían ser las consecuencias. Y si lo que quiero es que los bienes y servicios se ofrezcan al menor precio posible, pues ¿por qué no hacer que se ofrezcan a un precio de cero? Digo, no seas mediocre. ¿Por qué al menor precio posible? Al precio de cero. A ver, ¿por qué no llegan a esos extremos? Bueno, pues porque aún estos que redactaron la Constitución entienden que pretender que todos los bienes y servicios se ofrezcan a un precio de cero supondría que a los 15 días los comercios quedaron vacíos, porque nadie va a estar dispuesto a producir si el precio es cero. Es decir, nadie está dispuesto, lo voy a decir de la manera más clara posible, a regalar su trabajo. Hombre, podrás regalar tu trabajo de vez en cuando, pero no siempre. Es más, que alguien regale su trabajo es más bien la excepción y no la regla, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el mínimo precio posible al que se pueden ofrecer las mercancías? El precio que alcanza para cubrir los costos de producción, incluida ahí la ganancia normal. ¿Y cuál es la única condición que se tiene que cumplir para que los precios se acerquen lo más posible a ese precio? Que en ese mercado haya la mayor competencia posible. A ver, esto ya lo vio clarísimamente Adam Smith, ¿sí? Adam Smith decía que a mayor competencia, el precio de mercado, que es el precio al cual se lleva a cabo la transacción, se va a acercar a lo que él llamaba el precio natural, que no es otra cosa más que el costo de producción. El tema es la competencia, pero no la manipulación de precios, ¿no? Y a ver, para entender esto, una pregunta que yo siempre les hago a mis alumnos cuando vemos este tema, les digo, a ver, señores, de ustedes depende la decisión. Hay que imponerle un precio máximo por debajo del precio de mercado, ¿sí?, a las tortillas o a los automóviles de lujo. Tienen que escoger una de las dos. Imponerle un precio máximo a la tortilla, un producto de primerísima necesidad, o a los automóviles de lujo, ¿sí?, que pueden no ser más que eso, un objeto de presunción. ¿A cuál de estas dos mercancías le impondrían ustedes un precio máximo? La respuesta, la gran mayoría de las veces, así de bote pronto, y porque parece esa es la lógica, es no, pues a las tortillas. Más vale
que baje el precio de las tortillas y que no baje el precio de los automóviles de lujo, porque si baja el precio de las tortillas, se beneficia a muchísima más gente, ¿sí?, que la que se beneficiaría si bajara el precio de los automóviles de lujo, lo cual es cierto, ¿eh? Si baja el precio de las tortillas, el número de personas beneficiadas es mucho mayor que el número de personas que se beneficiaría si bajara el precio de los automóviles de lujo, por una razón muy sencilla, ¿sí? Prácticamente todos en este país comemos tortillas, ¿sí?, pero no todos, ¿sí?, andan en automóviles de lujo, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, pareciera ser que la respuesta es, no, pues a las tortillas. ¿Ah? Y entonces, ¿es mejor o menos malo que haya escasez de tortillas a que haya escasez de automóviles de lujo? No, pues claro que no. ¿Qué es menos malo? ¿Que escasee la tortilla o que escaseen los automóviles de lujo? Bueno, pues es menos malo que escaseen los automóviles de lujo, porque el número de personas afectadas es menor que el número de personas afectadas y lo que empieza a escasear es la tortilla, ¿no? Ahora, si realmente se trata, jóvenes, de un precio máximo impuesto por debajo del precio de mercado. Este es realmente el punto, ¿no? Este es realmente el punto, ¿sí? Pero es muy interesante esta pregunta porque mucha gente dice, no, le imponemos el precio máximo a las tortillas, entonces es mejor que escaseen las tortillas a que escaseen los automóviles de lujo. Entonces, ¿a qué le imponemos un precio máximo? A nada. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que los precios bajen? ¿Sí? Pues generando la mayor competencia posible en todos los sectores de la actividad económica y en todos los mercados de la economía, para lo cual la primera condición que se tiene que cumplir es que el gobierno permita que todo aquel nacional o extranjero, porque lo que importa es el grado de competencia, no la nacionalidad del competidor, que quiera participar en un sector de la actividad económica produciendo bienes o servicios o en algún mercado de la economía ofreciendo mercancías, lo pueda hacer. Esa es la primera condición que se tiene que cumplir. Y la segunda condición muy importante, que los consumidores generemos la competencia. Porque, a ver, que haya más de un oferente en un mercado es condición necesaria para que haya competencia, pero no es condición suficiente. Porque ¿qué sucede si los consumidores no generan la competencia? ¿Sí? No generan la competencia. Por ejemplo, en el mercado de tarjetas de crédito, ¿sí?, háganle esta pregunta a la gente que se vayan encontrando. Oye, a ver, ¿tú estás seguro que la tarjeta de crédito que manejas es la que más te conviene? La que te cobra la menor tasa de interés, la que te cobra menos comisiones, la que te presenta más promociones, 12 meses sin intereses, ese tipo de cosas. ¿Te has sentado a comparar, inclusive entre las distintas tarjetas de un mismo banco, no digamos ya entre las tarjetas de bancos distintos? ¿Te has metido, por ejemplo, a la página de la Conducef? Ahí hay toda esta información a comparar. No, pues no. Bueno, pues entonces tú no estás generando la competencia, porque tú tienes que generar la competencia. Es lo que sucede con las quejas contra el señor Slim. Es que el señor Slim, tercer, bueno, de acuerdo, pero ¿por qué sigues con el señor Slim? Porque será el dominante, pero estrictamente hablando no es monopolio. Hay otras compañías que te ofrecen ese tipo de servicio de telefonía inalámbrica, celular. ¿Por qué ni siquiera te has sentado a ver los números, a comparar y actuar en consecuencia, ¿no? Porque esto es importante. Para que haya competencia, condición necesaria es que por lo menos haya dos oferentes. Pero esa es condición necesaria, más no suficiente, porque quienes deben de generar la competencia son los consumidores. Comparando, haciendo cuentas, decidiendo, cambiándose, obligándolos a ¿qué? A competir, obligándolos a competir. Pero ¿cuál es uno de los principales obstáculos para que los consumidores generemos la competencia? Nuestros usos y costumbres como consumidores, ¿no? Que los usos y costumbres son algo muy fuerte, ¿no? Que te puede llegar a predeterminar, ¿no? Te puede llegar a predeterminar, ¿sí? Y claro, superar esos usos y costumbres y empezar, por ejemplo, a consumir algo distinto a lo que se venía consumiendo,
¿sí? Pues a lo mejor no estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos refrescos de cola, marcas distintas de refrescos de cola se ofrecen en México, además de los dos tradicionales, Coca y Pepsi? Hay otros, ¿sí? Bueno, a quienes les gusta el refresco de cola, cuando salieron esos nuevos refrescos, se tomaron la molestia de por lo menos darles el beneficio de la duda e ir a probarlos. ¿Qué tal que me gusta más? ¿Qué tal que es más barato? ¿Sí? ¿Qué tal que encontré una mejor opción? No, pero es que lo mío es la de la latita roja o lo de la latita azul. Bueno, pero eso no quiere decir que tenga que ser lo tuyo para toda la vida, ¿no? Que tenga que ser lo tuyo para toda la vida, ¿sí? Los consumidores somos quienes tenemos que generar. Bueno, entonces, a ver, espero haber demostrado, al menos desde el punto de vista lógico, que este octavo mandamiento que dice, reconocerás como grave error la manipulación de precios, cualquiera que estos sean motivo por el cual te abstendrás de practicarla, es cierto, ¿no? Es cierto, ¿sí? Cada vez que en materia de precios el gobierno mete la mano, acaba metiendo la pata. Eso aquí en México quiere decir que acaba cometiendo un error, por más buenas que sean sus intenciones, ¿sí? Bueno, nos restan dos mandamientos, el noveno y el décimo. El noveno, que será el que trataremos en la siguiente sesión, que será, esta es la antepenúltima, la que sigue es la penúltima y nos queda la última, que es allá en mayo. Pero bueno, el noveno mandamiento, nada más lo menciono para dejar esto ya listo, dice, aceptarás que el sistema impositivo correcto es el del impuesto único, ni uno más, homogéneo, la misma tasa en todos los casos, universal, sin excepción de ningún tipo, no expoliatorio, ¿sí? Para que su cobro no degenere en un robo con todas las de la ley, ¿sí? A la compra de bienes y servicios de consumo final, no al ingreso, no al patrimonio, no a las ganancias, aceptación que te llevará a ponerlo en práctica. Ahora, claro, aquí lo primero que voy yo a tener que explicar es por qué este sistema impositivo es el correcto. Y aquí la corrección hay que buscarla desde el punto de vista de la justicia y también desde el punto de vista de la eficacia. Pero eso, señores, pues lo veremos en la próxima sesión del Círculo Bastiat. Por lo pronto, muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy y nos vemos aquí dentro de 15 días. Gracias.